Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la diversión y el análisis van de la mano. Espero que se encuentren de maravilla, con una energía contagiosa y listos para sumergirse en un tema que ha puesto a sonreír a muchísima gente alrededor del mundo, y que, confieso, a mí también me ha sacado más de una carcajada. Hoy tenemos un vídeo que les va a encantar, porque vamos a desgranar ese increíble y viral diálogo entre nuestro querido actor turco Can Yaman y un periodista italiano. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han visto fragmentos o han escuchado sobre este momento, que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales, pero hoy vamos a ponerlo todo en perspectiva, analizar qué lo hizo tan especial, por qué explotó de esta manera y cuál es su verdadero significado más allá de la anécdota. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón de suscribir y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando y compartiendo con ustedes. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario significa el mundo para nosotros. Vamos a crecer juntos. Bueno, listos para este viaje al epicentro de la viralidad, a ese punto exacto donde el ingenio y el carisma chocaron para crear un momento para la historia. La historia, como les decía, es simple pero potente. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico que ha conquistado miradas y su increíble atractivo, se encontraba en Italia, un país que lo adora, donde tiene una base de fans masiva y donde su presencia siempre genera un revuelo mediático. Como suele ocurrir con las celebridades en eventos públicos, estaba siendo abordado por la prensa, ávida de obtener declaraciones, entrevistas y, por supuesto, alguna que otra exclusiva. En medio de este torbellino de flashes y micrófonos, un periodista, en un intento por obtener la gran exclusiva, la pregunta que desataría la viralidad, hizo una pregunta que, bueno, digamos que tuvo un efecto inesperado. Piensen en el típico cuestionamiento que buscan los medios, algo que obligue a la celebridad a revelar un secreto, a dar un titular impactante, a mostrar una faceta hasta ahora desconocida. La pregunta en sí, o al menos la intención detrás de ella, podría haber sido algo como: ¿cuál es tu secreto para ser tan irresistible? ¿O cómo consigues cautivar a tantas personas? Buscaban esa respuesta grandilocuente, ese comentario ingenioso, esa perla que se convertiría en titular de innumerables portadas. Sin embargo, Can Yaman, con esa frescura innata, esa picardía que lo caracteriza y esa inteligencia para manejar los medios que tanto admiramos, respondió de una manera que desarmó por completo al periodista y, de paso, a todos los que estábamos presenciando el momento, ya fuera en persona o a través de las cámaras. Aquí es donde la cosa se pone interesante. No recuerdo las palabras exactas en italiano, ya que la magia reside en la cadencia, en la entonación, en la expresión facial, pero la esencia de su respuesta fue algo así como, con una sonrisa pícara, un guiño cómplice y una pausa calculada, soltar algo como: bueno, no sé si soy irresistible, pero definitivamente soy muy *Yaman*. Y ahí, mis queridos seguidores, está la genialidad. La palabra Yaman en turco no es solo un apellido, es una palabra con un significado propio y potente. Significa algo así como fuerte, robusto, difícil de domar, valiente o incluso salvaje. Es una cualidad que evoca fuerza, carácter y una cierta indomabilidad. Pero en el contexto de su apellido, al usarla como una autodefinición, se convierte en un juego de palabras sensacional. Es una autodefinición que, en lugar de sonar arrogante o pretenciosa, resulta cómica, tremendamente simpática y cargada de autoconciencia. Fue una manera brillante de evadir la pregunta superficial y, al mismo tiempo, reafirmar su identidad y su marca personal de una forma que resonó instantáneamente en todos. La reacción del periodista fue oro puro para las cámaras. Se quedó un poco boquiabierto, desconcertado, con una expresión que denotaba sorpresa, quizás sin saber si reírse a carcajadas, felicitarlo por su ingenio o seguir intentando la pregunta seria, como si no hubiera entendido el doble sentido. Y Can, viendo la reacción, probablemente le dio una palmada cómplice en el hombro, una sonrisa aún más pícara, y siguió adelante, dejando al periodista con una anécdota para toda la vida y a nosotros, la audiencia global, con una dosis de buen humor y admiración. Este intercambio, capturado en vídeo por los teléfonos móviles y las cámaras profesionales presentes, se propagó como la pólvora digital. Las redes sociales, ese ecosistema donde nacen y mueren las tendencias a la velocidad de la luz, se inundaron de clips, memes, gifs y comentarios. La gente estaba encantada con la naturalidad de Can, con su ingenio para transformar una pregunta potencialmente incómoda,
una que podría haberlo puesto en una situación comprometida o forzado a una respuesta ensayada, en un momento de diversión colectiva, un instante de ligereza que nos hizo a todos sentir un poco más conectados con él. Y es que precisamente esto es lo que hace a Can Yaman tan especial, ¿no creen? No es solo su físico escultural, que obviamente atrae miradas y ha sido objeto de innumerables elogios, sino su personalidad. Tiene esa chispa, esa energía, esa habilidad para conectar con la gente de una manera genuina, incluso en medio del frenesí de la fama y de los focos mediáticos. En un mundo donde muchas celebridades optan por respuestas ensayadas, cuidadosas y políticamente correctas para evitar cualquier tipo de controversia, Can Yaman nos recordó lo refrescante que es la espontaneidad, la autenticidad y el humor. Demostró que no hace falta ser un robot perfectamente programado para ser una estrella, de hecho, ser humano, con tus virtudes, tus defectos y sobre todo, tu ingenio, es mucho más atractivo y memorable. Este diálogo viral es un claro ejemplo de cómo una interacción simple, un breve momento, puede tener un impacto masivo y trascender fronteras. No hubo controversia, no hubo declaraciones polémicas, no hubo escándalos que lamentar. Solo un momento de ligereza, de ingenio y de autenticidad que iluminó el día de muchísimas personas. Y eso en los tiempos que corren, donde las noticias suelen ser sombrías y las redes sociales a menudo un campo de batalla, es un verdadero tesoro. Nos hizo reír, nos hizo admirar aún más a este actor que sabe manejar la atención mediática con una elegancia, una inteligencia y una chispa únicas. Además, este episodio habla mucho del cariño que le tiene Italia a Can Yaman. Él se siente cómodo allí, y esa comodidad se traduce en una apertura y una espontaneidad que la prensa y el público aprecian enormemente. Es como si hubiera encontrado un hogar, un lugar donde su carisma y su autenticidad son recibidos con los brazos abiertos. Y los fans italianos, con esa calidez que los caracteriza, se lo devuelven con un amor incondicional, con una diversión compartida y con una admiración que va más allá de sus papeles en la televisión. No es solo un actor famoso que visita el país, es alguien que ha logrado crear un vínculo emocional con el público, y este tipo de momentos espontáneos son los que fortalecen ese vínculo, haciéndolo más fuerte y duradero. Piensen en la cantidad de contenido de entretenimiento que consumimos a diario. La mayoría es cuidadosamente producido, editado, pulido hasta el último detalle para asegurar el éxito comercial y la recepción esperada. Y de repente, en medio de toda esa perfección escenificada, aparece algo tan crudo, tan real, tan lleno de vida y de espontaneidad, que nos saca una carcajada genuina, una risa que nace desde el estómago. Esa es la magia de lo viral cuando es positivo y auténtico. Can Yaman, sin pretenderlo, se convirtió en el protagonista de un sketch cómico improvisado, y la audiencia mundial fue la que aplaudió el final, compartiendo y celebrando su ingenio. Me fascina cómo un simple juego de palabras, una respuesta inesperada y cargada de significado, puede trascender barreras culturales y lingüísticas. Porque aunque la palabra Yaman sea turca y tenga un significado específico en su idioma, el concepto de la picardía, del ingenio, de la autoconfianza y de la capacidad de reírse de uno mismo es universal. Todos entendimos la broma, todos sentimos esa complicidad, esa chispa de humor que conectó a personas de diferentes culturas y orígenes. Y eso, señores y señoras, es el poder del carisma, el poder de una personalidad magnética que sabe comunicarse sin necesidad de un diccionario. Así que para resumir un poco y llevar esta conversación a su punto álgido, este vídeo ha sido un homenaje a ese momento inolvidable donde Can Yaman, con su ingenio y su carisma natural, hizo reír al mundo entero. Hemos analizado cómo un simple diálogo con un periodista italiano se convirtió en un fenómeno viral, destacando su habilidad para transformar una pregunta potencialmente incómoda en una demostración de autenticidad, humor e inteligencia. Hemos visto cómo su personalidad brilla con luz propia, incluso más allá de su talento actoral, conectando de manera genuina con su público y dejando una huella imborrable. Y hasta aquí nuestro recorrido por este divertido y viral momento que nos regaló Can Yaman. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta poder compartir estas reflexiones con una comunidad tan activa y participativa como la nuestra. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, son la brújula que nos guía. ¿Vieron ustedes este momento en directo o a través de las redes? ¿Qué les pareció la respuesta de Can? ¿Les hizo reír? ¿Les sorprendió su ingenio? Me encantaría leer sus comentarios, sus impresiones, sus anécdotas relacionadas con este incidente o con Can Yaman en general. Déjenmelo todo ahí abajo en la sección de comentarios, que estoy deseando leerlos.
Y si les ha gustado este vídeo, si les sacó una sonrisa, si les pareció interesante el análisis o si simplemente disfrutaron de la energía positiva que transmite, no se olviden de darle un gran me gusta. Ese me gusta es una forma de decir gracias y de animarnos a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de esta dosis de buen humor, carisma y análisis de lo viral. Ayúdennos a que este mensaje de positividad llegue a más y más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de formar parte de esta comunidad y de asegurarse de que seguiremos trayéndoles contenidos como este, llenos de energía, información y sobre todo, mucho entretenimiento. Les mando un abrazo enorme, lleno de buena vibra y de agradecimiento por su compañía, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!